Muchachos, vamos a ver una introducción al lenguaje de Swift y vamos a hacer un ejemplo de una aplicación funcional de una calculadora, así como hicimos con Ionic. ¿Listo? ¿Hicimos con Ionic? Cuando ustedes abran la máquina virtual de Mac, entonces la contraseña es Applimóvil 123. Listo. Aquí, muchachos, ¿quién nunca ha tocado un Mac? Lo que tienen que saber es que nunca hagan control Z, control C, control V, sino con Windows, ¿no? Windows Z, Windows X, Windows C, Windows V. ¿Listo? Al control. Ajá. Si quieren inicio y fin, Windows izquierda y Windows derecha. ¿Listo? Porque uno pues los utiliza mucho. Por lo general, entonces en Mac no tenemos la barra de inicio, tenemos este dock, donde tenemos las aplicaciones, que es el de aquí abajo. Aquí, muchachos, pues la máquina virtual ya viene con Xcode instalado y pues con la última versión. ¿Listo? De tal forma que ustedes pueden realizar en la máquina virtual aplicaciones comerciales. Vamos a abrir, muchachos, en Xcode, que es ese que aparece aquí como un plano y un martillo en el dock, y vamos a conocer un poco la herramienta. ¿Listo? Inicialmente, cuando abrimos Xcode, él me aparece, pues bueno, que si quiero crear un nuevo proyecto Xcode o un playground, que es simplemente como para hacer pruebas. Cuando queremos crear un proyecto Xcode, podemos crear aplicaciones para Apple TV, Apple Watch, también iOS y Mac OS. Por ahora vamos a darle en playground para conocer un poco el lenguaje. Le damos next, ahí se graba el archivo como un proyecto y crear. Listo. No, perdón, todo minúsculas. Así como está el usuario. Vamos a hablar un poco de las características del lenguaje, entonces, de Swift. Bueno, inicialmente cuando empezó el desarrollo en iOS, yo creo que lo habíamos mencionado en la anterior clase, iOS, bueno, Apple optó por el lenguaje Objective, el cual pues enriquecía todo el lenguaje para el desarrollo de sus aplicaciones. ¿Qué pasaba con Objective-C? Pues Objective-C era netamente orientado a objetos y es un lenguaje muy arcaico, por decirlo así. En el 2014, entonces, ya se presenta como tal lo que es Swift, el cual empieza su desarrollo en el 2010. Ustedes se dan cuenta, pues es un lenguaje muy nuevo. Se les va a parecer muchísimo al TypeScript en muchas cosas. Entonces, en muchas sintaxis, la curvatura o el salto entre TypeScript y Swift, pues es muy poco, ¿listo? Algo muy interesante es que Swift es retrocompatible con Objective-C y C. Entonces podemos, si ustedes van a una empresa y la empresa está desarrollando Objective-C, pues está perdiendo el tiempo, ¿no? Lo ideal es que todo se desarrolle en Swift porque es mucho más rápido el desarrollo, es mucho más seguro, no suceden tantos errores en lugar de Objective-C. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que es Objective-C con lo que es Swift, ¿listo? En Objective-C, si yo quiero hacer primero que nada tenemos que trabajar con punteros. Entonces, tenemos un objeto de tipo que y le asignamos un valor. Como no necesariamente es grande. Bueno, recordemos que todos los lenguajes tienen aquí, por ejemplo, en ese canal de texto, iniciamos siempre con una arroba, porque no es un texto, es un objeto. ¿Listo? Y si yo quiero concatenar, entonces miren cómo invocamos los métodos. TXT, si yo quiero invocar ese método, vaya a pedir string, bueno, tenemos que colocar entre corchetes la variable espacio, invocamos el método. Entonces, si yo quiero concatenar hola con mundo, tenemos que hacer todo esto. Entonces, ahora un lenguaje muy pesado realmente, para un poco se termina acostumbrando. Muy claro que nosotros tenemos que para invocar métodos utilizar los corchetes. ¿Listo? ¿Cómo es Swift? Muy parecido al JavaScript. Para TXT más igual 1. Muy sencillo, pero parecido a Java. ¿Qué similitudes vamos a encontrar entre Objective-C y Swift? Primero vamos a encontrar que sí existen valores primitivos, como el int, float, el double. También vamos a encontrar operadores lógicos, como el operador de asignación, el operador para comparar si son términos iguales, el de diferencia, menor, mayor, etc. Bloques de código que se encierran entre llaves.
Los corchetes los podemos definir o arreglos podemos definir entre corchetes. También las sentencias de control, que son los while, for, if y switch. ¿Y qué diferencias nosotros vamos a tener? Principalmente Swift es multiparadigma, muy parecido a lo que es TypeScript. TypeScript también es multiparadigma. Puede ser orientado a objetos, como puede ser estructurado, y también puede ser funcional. No se requiere punto y coma al final. Entonces, aquí vamos facilitando más cosas. No se requieren archivos de cabecera. No sé si recuerdan cuando programaron con C++, un archivo estaba compuesto por dos partes, ¿verdad? La cabecera, que era el punto H, y la implementación, que era el punto C. Entonces, en Adjective-C también estaba el punto H y la implementación, que era el punto M. Pero aquí, pues no, es muy parecido a Java. Se infieren tipos, o sea, no necesariamente tenemos que especificarlos. Y muy interesante es que soporta Unicode para los identificadores de las variables. O sea que podemos utilizar símbolos, como por ejemplo el símbolo de pi, para cocinar en 3,1416, ¿listo? Se maneja sin punteros por defecto como Java, pero eso no implica que no utilice punteros. O sea, siempre utilizan punteros los lenguajes, ¿no? ¿Por qué optar? Ya lo habíamos dicho. Bueno, Swift tiene una curva de aprendizaje muy corta, es retrocompatible, desarrollamos más con menos código. Bueno, aquí lo de mayor documentación es falso, porque actualmente pues tenemos una gran comunidad y también una gran documentación de Swift. Vamos a ver ciertas características que son muy básicas. Los comentarios, igual que cualquier lenguaje, comentarios de una sola línea, con slash y múltiple línea, slash asterisco. Las variables. Las variables tienen una sintaxis que adopta de JavaScript. Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener? Vamos a tener var y let. En TypeScript, ¿para qué nos servían var y let? ¿O cuál era la diferencia de los dos? Era el scope, ¿no? Prácticamente en TypeScript ya no necesitábamos utilizar var, solo let. Pero aquí tiene una connotación distinta. Var son las variables que son mutables en el tiempo, a que le podemos asignar otro valor. Y let son las variables constantes. ¿Listo? No tiene una connotación en el scope como lo es en TypeScript, sino en su funcionalidad. Si nosotros queremos declarar una variable que no cambia, lo vamos a hacer con let. ¿Listo? Además, lo interesante de Xcode es que él nos va sugiriendo cuándo debe ser var, cuándo tiene que ser let, para que optimicemos nuestro código. Aquí tenemos un ejemplo, entonces let name y Darío Chamorro y var minutes 56, ¿listo? De tal forma que nosotros podamos reasignar los minutos en un futuro. Esto de aquí es muy parecido a TypeScript. También algo que habíamos dicho es el Unicode o el ASCII también. El nombre de las variables, pues como cualquier variable, no pueden tener espacios en blancos, no pueden iniciar con símbolos matemáticos ni con números, y pues no se pueden tener variables del mismo nombre, ¿no? Ejemplo, nosotros podemos crear let pi 3.1415, utilizar símbolos para nuestras variables. ¿Cuál está equivocada, no? Aquí tenemos un error porque empieza por un número. Entonces, para que tengan en cuenta, igual eso no es nada nuevo para ustedes. Algo muy similar también a TypeScript son las anotaciones del tipo. Nosotros podemos crear variables y definir el tipo a través de los dos puntos. Eso es exactamente igual, ¿listo? Algo muy importante en las variables es que Swift es null safe. ¿Qué implica eso? Que intenta asegurarse que nosotros no tengamos errores por nulidad. Ese es como el error más popular, ¿no? Es el null pointer exception en Java y también en C# y todo, ¿no? Que siempre declaramos variables, pero se nos olvida asignarlo o errores nos retorna un nulo. Entonces Swift intenta mitigar ello. ¿Cómo lo mitiga? Nosotros no podemos crear variables nulas así como así. O sea, esta variable, siempre que la definimos, tenemos que asignarle siempre un valor. ¿Listo? ¿Cómo decimos que una variable puede ser nula? Entonces utilizamos el operador de opcional. Le colocamos el símbolo de pregunta diciendo que puede o no tener un valor. Algo interesante que cuando utilizamos los opcionales es que él en una sola línea es como si colocara un if. Si la variable es nula, no hace nada. En caso contrario, realiza las siguientes asignaciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo declarar un número como opcional y asignarle un nil. Si no está declarado como opcional, no lo puedo hacer. ¿Sí queda claro? En forma contraria, nosotros podemos convertir una variable opcional
a una variable que es no nula. Eso lo hacemos con el símbolo de exclamación. Cuando hacemos esas conversiones, que por lo general se denominan como opcionales y obligatorias, muchas veces nosotros necesitamos en nuestro código decir que esta variable, a pesar de que no le hemos asignado un valor, sabemos que va a tener un valor en el futuro. O sea, nunca va a ser nula. Entonces, en lugar del símbolo de pregunta, le colocamos el símbolo de exclamación. ¿Sí queda claro? Y podemos hacer esos cambios entre opcional y obligatorio. Bueno, la concatenación es igual a Java, entonces simplemente es más igual o más. Cuando sumamos los textos, pues se van a unir, se van a concatenar. Y algo interesante aquí es que tenemos la interpolación, que también la teníamos en JavaScript. En la interpolación es la capacidad de colocar variables dentro de una cadena de texto. Entonces, ¿cómo se coloca? Aquí sí la sintaxis es distinta, backslash y entre paréntesis el nombre de la variable. ¿Listo? Pues nos da una sintaxis porque es mucho más cómoda en lugar de ir concatenando los valores, que aquí, bueno, en Swift no se puede. Vamos a hacer unos ejemplos, entonces, y empezamos a ver lo que son arreglos en Swift y controles de flujo. ¿Listo? Vamos de todos modos a más que todo que conozcan la sintaxis, más que entrar a profundizar en el lenguaje. Aquí, muchachos, entonces recuerden, miren, yo puedo declarar una variable let, edad. No puedo declarar una variable sin realizar una asignación. Siempre tengo que asignar un valor igual a 10. Aquí nosotros en el playground nos va mostrando el resultado aquí a la derecha. Yo puedo crear entonces una variable que sea que mute en el tiempo y le puedo reasignar un valor. Pero a edad no le puedo reasignar un valor porque es inmutable. Aquí me aparece una excepción. ¿Listo? Un error. ¿Qué más cosas hemos dicho? Hemos dicho que las variables podemos especificar el tipo. En este caso yo puedo crear, por ejemplo, var nombre de tipo string y asignarle un valor. También puedo crear otra variable y si yo no quiero asignarle un valor, le puedo colocar un opcional. Entonces, él automáticamente es nulo. ¿Listo? Como es nulo, entonces, cada que yo lo utilice, tengo que utilizarlo con el operador de opcional. Muchas veces en un método, yo puedo decir, bueno, yo acepto valores opcionales, que sean nulos. O puedo decir que en este método tiene que llegar un valor, que es obligatorio. Entonces tengo que hacer las conversiones. En este caso, pues ya es nulo, pero le puedo asignar un valor sin ningún problema. Si yo quiero decir que una variable va a tener un valor, pero no quiero que me valide si es nulo o no, le colocamos el exclamación, que es el de obligatorio. ¿Listo? De alguna forma, el obligatorio no significa que no pueda ser nulo. Simplemente le estoy diciendo al compilador que no me lo valide, porque yo siempre me va a estar validando. De alguna forma, yo como desarrollador sé que en algún punto voy a hacer una asignación o que esa asignación es automática. Entonces no me preocupo por ello. Vamos a ver entonces. ¿Sí queda claro, muchachos? Esto es muy parecido realmente a TypeScript. ¿Listo? Sí, lo podemos revisar. Ajá. Vamos a crear un arreglo. Entonces, por ejemplo, var números de tipo. Para declarar un arreglo lo hacemos el tipo entre corchetes. Igual, si yo quiero asignarlo vacío, puedo hacerlo así. Hacer un arreglo corchetes vacíos. El manejo de arreglos aquí es muy parecido a lo que es en JavaScript. Perdón, que es TypeScript. La diferencia sí está en la declaración, que la declaración es que sea int y los corchetes, ¿no? En TypeScript. Aquí los corchetes me encierran el valor de el tipo del arreglo. Si yo quiero agregar un número, entonces sería números, punto append, y aquí yo puedo agregar el valor. Entonces,
De esa forma vamos agregando valores a nuestro arreglo. ¿Listo? ¿Se alcanzan a ver los datos con esa letra? Ok. Si yo quiero eliminar valores, nosotros podemos removerlos todos, remover el primero, el último, o remover de acuerdo a un índice. Entonces, remover en la posición 0. Y aquí ya me dice qué valor se removió. ¿Listo? Como tal, los arreglos que habíamos dicho pues es muy similar al manejo que tenemos en JavaScript. Para hacer un ciclo for que me permita recorrerlo, entonces aquí no existe la típica estructura del for, que es la inicialización, la condición y el incremento. Entonces simplemente hacemos lo siguiente. Para cada n que pertenece a números, y ya hace las iteraciones realizando una asignación. ¿Listo? Nosotros también podemos colocar un for de acuerdo a rangos. Entonces, ¿cómo? Como en Python, ¿ajá? Entonces, ¿cómo quedaría? For n de 0 hasta números punto count. Para las llaves las sacan con algr llaves, ¿no? Aquí. Listo. Me faltó fue 1. Listo. De esta forma, un rango es un tipo de dato. Entonces, donde especificamos un valor inicial y el valor final. ¿Listo? Si yo quiero especificar que no me tome el tamaño, porque ahí se me desbordaría el arreglo, lo hago con un menor igual. Perdón, entonces sería aquí, de números, menor. ¿Listo? Entonces sería de 0 a el tamaño menos 1. ¿Sí queda claro? De esa forma, bueno, hacemos los arreglos. Algo interesante aquí es que también tenemos diccionarios. Entonces, bueno, los diccionarios también existen en JavaScript. ¿Quién me puede definir qué es un diccionario? Sí. Lo que pasa es que una lista es una colección ordenada, ¿no? Donde cada elemento se ubica de forma ordenada y por eso tenemos el índice, que es 0, 1, 2, 3, etc. Un diccionario es una organización, una colección desordenada. Entonces, en lugar de tener un índice, que es el 0, 1, 2, 3 en este caso, puede ser cualquier otro objeto. ¿Listo? Un objeto relaciona a otro objeto. ¿Cómo definimos nosotros diccionarios? Entonces, var, digamos, ingredientes, igual, perdón, de tipo. Entonces, entre corchetes especificamos la llave, string, 2 puntos, el valor, supongamos que sea de tipo de ingrediente con los gramos. ¿Listo? Eso es un diccionario. Pero donde el de la izquierda es la llave y el de la derecha es el valor. Nosotros los diccionarios podemos hacerlo no solo con strings, sino que lo podemos hacer de cualquier tipo a cualquier tipo, ¿no? Entonces, ejemplo, si yo quiero asignar un valor, sería queso, unos 300, coma, jamón, 200. Y de esa forma hemos creado esa estructura de datos. Si yo quiero asignarle un nuevo valor a ingredientes, entonces sería ingredientes, piña, no sé. Listo, él automáticamente se agrega, ¿no? Y si quiero leerlo también de la misma forma, pues simplemente ingredientes y entre corchetes obtengo con el valor, ¿no? ¿Sí queda claro, muchachos? Hemos visto dos cosas, ¿no? Arreglos, diccionarios. Vamos a continuar entonces, bueno, acá la presentación. Bueno, ahí la presentación ya la subo para que vean cómo hacen las conversiones. También vamos a tener tuplas. Las tuplas son conjuntos de valores que me definen una estructura, pero no necesariamente tengo que declarar una clase ni nada de ello. Aquí, por ejemplo, declaro un valor, un atributo, y el valor, atributo y valor. Esos conjuntos, ¿para qué me sirven?
Por ejemplo, una función siempre nos hemos visto que, digamos, en Java o en JavaScript retorna un único valor, ¿verdad? Pero a través de tuples nosotros podemos retornar más y luego los podemos desarmar. Bueno, los operadores tenemos los mismos, los de asignación, los aritméticos, los de incremento y decremento, comparación, los de rango, como lo acabamos de ver en el ciclo for, los lógicos. De ahí no tenemos nada raro, ¿listo? Para los controles de flujo, ¿qué elementos interesantes vamos a tener? El if no requiere paréntesis para el condicional, ¿listo? Muchas cosas aquí se simplifican, pero como se simplifican hay que tener mucho cuidado con el orden. Cuando nosotros programamos, en Swift es vital el manejo de los espacios. Cuando los espacios, entonces después del if, espacio, condicional, espacio, llaves, ¿listo? Muchas veces se nos van a aparecer errores, que el único error es que nos falta un espacio, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, y aquí sucede muy frecuente. Switch case, pues es más potente que en Java, porque nosotros podemos crear case con valores conjuntos. Además, el switch case, a diferencia de Java, el switch case puede ser de cualquier objeto, o sea, yo puedo validar strings, puedo validar objetos. En cambio, en Java solo son números, es un integer, un poquito más potente. El while, sí es exactamente igual. El do while, pues no es con do, es repeat while, ¿listo? Y el for in, como lo vimos, ¿listo? Para cada elemento que pertenece a un arreglo o cada valor que está en un rango, como lo especificamos con los puntos. Bueno, vamos a entrar entonces a hablar de las funciones. Las funciones tienen cosas muy interesantes y que se heredan tanto distintas características de Objective-C. Primero que nada, una función está compuesta de la siguiente forma. La declaración, fun, el nombre de la función, entre paréntesis, vamos a explicar los argumentos, llave, el retorno. ¿Listo? ¿Qué diferencia? Lo diferencia es que cada parámetro dentro de la función tiene tres partes. El nombre externo, el nombre interno y el tipo. ¿Para qué sirve el nombre externo y el nombre interno? Recuerden que nosotros cuando diseñamos un software, y más que todo cuando implementamos y encapsulamos una clase a través de funciones. Hola, no decía. Es el nombre de la acción. Aquí, el nombre interno me sirve para el manejo dentro de la función. Y el nombre externo es para que yo lo pueda usar esta función. De alguna forma, pues el nombre externo facilita que el código como tal sea autodocumentado. Entonces, eso es lo necesariamente descriptivo para que yo sepa qué debo de colocar. En cambio, el nombre interno de alguna forma puede ser algo mucho más corto para yo manejarlo dentro del bloque de código. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo con los nombres para que quede más claro. Entonces voy a crear la función sumar. La función sumar me recibe como parámetros el número 1 de tipo int y el número 2, n2, de tipo int. Me retorna hace dos puntos. Uy. Listo, gracias. Y me retorna un entero. Entonces, miren, cuando yo retorne el valor, voy a retornar n1 más n2. Listo. ¿Cómo uso esta función? Cuando yo la use, yo no veo n1 y n2. Lo que yo veo son los nombres externos. Entonces, por ejemplo, let resultado igual a sumar. Aquí me genera un error, entonces yo tengo que colocar, miren, el nombre externo número 1 y el nombre externo número 2. ¿Sí queda claro? Entonces, miren, el nombre externo es para utilizar la función y el nombre interno es para utilizarlo dentro del bloque de código. De tal forma que los nombres externos me sirven
para que sea más explícito lo que hace la función. Algo interesante aquí de Swift es que yo dentro de una clase puedo crear funciones con el mismo número de argumentos, con el mismo nombre y con el mismo tipo. Entonces, ¿qué debe de cambiar? El nombre externo. ¿Listo? Cosa que en otros lenguajes no es posible, por ejemplo en Java. Vamos a ver cómo hacer si yo no quiero colocar el primer nombre externo. Entonces, prácticamente desde Objective-C se venía un concepto que es que una función es simplemente un conjunto de argumentos. Entonces, el nombre de la función era el nombre del primer argumento. ¿Cómo vendría siendo con esa estructura? Entonces, sumar número 1. Si yo no quiero colocar un nombre externo, utilizamos el guión bajo, n1, int, número 2, n2, int. El menor y el mayor, muchachos, lo sacan con la tecla que está a la izquierda del 1. ¿Listo? Arriba de la Q está el 1, ¿no? A la izquierda. Ahí sacan el mayor y con Shift, esa es la tecla, sacan el mayor. Listo. Entonces, ¿yo cómo uso esta función? Let resultado 2 igual a sumar número 1. Listo. Si ustedes se dan cuenta, el nombre del método, de alguna forma, también es el nombre del parámetro. Entonces vamos a encontrar muchos métodos dentro del framework de Cocoa que va a tener esta convención. Vamos entonces a ver qué más características tenemos en las funciones. Nosotros el externo y el nombre interno. Si nosotros solo especificamos el nombre interno, así como es este caso, nombre, en este caso, este va a ser el interno y el externo simultáneamente. ¿Sí queda claro? Bueno, eso ya lo dijimos. Algo muy interesante es que nosotros dentro de la función podemos crear otra función. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve primero para, tiene el mismo funcionamiento que en JavaScript, que para encapsular bloques de código interno reutilizables dentro de una función, y también porque podemos retornar funciones. ¿Listo? ¿Sí? Sí, también, ajá, sí, ajá. Sí, la función es un tipo. Entonces nosotros lo podemos mandar directamente y retornar. Sí, exacto. Esa es una muy buena observación. Cuando nosotros creamos esa estructura, yo retorno una función, y de alguna forma la función tiene un scope de acuerdo a las variables generales. Entonces, si yo declaro variables dentro de la primera función, nosotros en la segunda tenemos acceso, a pesar de que ya esté por fuera de ese bloque, ¿no? En ejecución. Bueno, vamos a hablar entonces del tipo de función. La función como TypeScript es un tipo. Es un closure que podemos también utilizar. En este caso, yo puedo retornar una función, como es el caso de aquí, estoy retornando una función, o puedo colocarlo como argumento de una función, de esta forma. Y podemos usar lambdas para implementarlo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo.
Listo. Entonces, miren, yo puedo crear una función de la siguiente con la siguiente estructura. O puedo asignárselo una variable. Entonces, var sumar. Bueno, cambiamos de multiplicar. De tipo, entonces, quiero que me entre un número 1, que sea de tipo entero, número 2 de tipo entero, y me retorne un entero. Ustedes se dan cuenta, esto de aquí, todo esto, es una función. Y le puedo asignar un valor. Entonces, igual a n1, n2, n1 por n2. Déjenme ver cómo se arma la lambda en Swift, que cogiendo el de Kotlin. Sí, está bien. Es int. Aquí es... Listo. Miren, muchachos. Esto es una lambda. Igual que como nosotros simplificábamos una función de TypeScript, pero nosotros lo hacíamos con el operador de la flecha, vamos a utilizar int. Ustedes se dan cuenta que yo he escrito el número 1 y el número 2 en los operadores que me retornan una entera. Porque normalmente lo hacemos con esto. Listo. Las funciones de aquí, ese tipo de nombres externos. ¿Listo? Entre llaves, se declara la función. Entre paréntesis, colocamos los argumentos. Igual que en TypeScript, nosotros definimos la flecha para el inicio del bloque de código. Aquí no, simplemente con el operador y empieza la lógica. Como este especifica un retorno, y el retorno pues es muy básico, como la multiplicación, yo no tengo que especificar con la palabra reservada, pues return, para esa operación, simplemente hacer la operación, ella determina como retorno este valor. Entonces la función queda con una estructura muy simplificada. ¿Listo? Muy simplificada. Vamos a hacer otro ejemplo, pero voy a mandar un callback. Entonces vamos a ver cómo es. Recordemos que nosotros podemos mandar una función como parámetro de otra función. ¿Para qué? Para poderlas llamar y enviar el resultado de una forma posterior. Entonces sería la función dividir. Entonces voy a tener el número 1, el número 2 y un callback que tenga la siguiente estructura. Miren muchachos, ¿qué hemos hecho aquí? He declarado una función que tiene tres parámetros, el número 1 y el número 2, y también un tercer parámetro que es un callback. En este caso, este parámetro es una función. Aquí está. Solo tiene un argumento entero y no me retorna nada. Me retorna un voto. ¿Listo? Y pues, cuando yo lo que hago es hacer la función es llamar el callback para mandar el resultado de N1 entre N2. ¿Sí queda claro? Eso me parece lo que hemos hecho con también. Voy a invocar esta función y se van a dar cuenta que también hay varias formas de simplificarla.
Como el callback es el último parámetro, no es necesario especificar. Entonces, ¿cómo queda invocar este método? Sería dividir, sería 4, 5, y el callback, bueno, lo voy a quitar, lo voy a hacer manual. Miren que lo quité. Entonces, después de esto voy a colocar las llaves y con el valor. Miren, de esta forma yo invoco esa función. El callback yo lo puedo especificar como el tercer parámetro. O puedo inicializar un bloque de código con el callback. Entonces, es una forma mucho más cómoda de utilizar esa función. ¿Sí queda claro? Esto es interesante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos crear funciones y utilizarlas a lo largo del código. Por ejemplo, si usamos la función de callback, entonces sería el nombre y la llave, sin los parámetros. Quedan estructuras muy simplificadas. ¿Listo? ¿Sí queda claro estas dos partes? ¿Cómo quedan? Por ejemplo, la función tiene múltiples líneas, entonces tengo que estructurar. Ah, sí, claro, eso sí. Si aquí como solo tiene una única línea, pues no tengo que especificar el todo. Pero si tiene más de una línea, entonces aquí bueno, tú quieres saltar un salto de línea, un cargas y el retorno, un par de dos. ¿Sí? Repitamos esto un poco, miren. La función dividir tiene tres parámetros, 1, 2, 3. Los dos números que se van a dividir y una función, cuya estructura es un entero y no me retorno. Entonces, aquí simplemente lo que hago es llamar a esa función mandándome el resultado, la división. ¿Cómo invoco esa función? Entonces sería dividir n1, el valor de su valor. Y para el callback, yo puedo invocarlo como el tercer parámetro o por fuera de la función. Entonces realmente es muy cómodo. Cuando ustedes autocompletan el código, pero la compleja estructura. Entonces para que no se confunda. ¿Listo? Bien, ¿cómo sería si quisiéramos especificar el tercer valor? Quedaría de la siguiente forma. Dividir listo, mire. Eso de pronto es un poco más familiar. Aquí está el tercer parámetro. Con el tercer parámetro tiene una función, pero como cada es el último parámetro, yo puedo omitirlo y colocarlo con esta estructura. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro lo que hemos visto aquí, muchachos? Bien. Vamos a nombrar otras características. Recuerden pues que todo lo que estamos viendo simplemente lo vamos a ir retomando cuando empecemos a programar en iOS. Bueno, algo aquí interesante es que las funciones como tal, estos valores son inmutables. Yo no los puedo modificar. En otros lenguajes sí, porque viaja el objeto. Cuando llegan en la función es inmutable. Si yo quiero modificarlo, hay dos formas de hacerlo. Uno es especificando que sea variable. Entonces yo puedo especificar con un var. Si yo antepongo el var, perdón, aquí está el llamado. Es acá, var. Si yo antepongo el var, no. No, lo que pasa es que en la última versión de Swift, muchachos, y esto ya no está, tengo que quitarlo.
El var, como tal, si son inmutables, pues tenemos que crear otra variable interna para modificarlos, ¿listo? Si yo quiero modificar, ahora sí ya, el valor dentro de una función, de una variable externa que la mando por los parámetros, tenemos que seguir los siguientes, la siguiente estructura. Entonces, miren, voy a crear entonces aquí un var n4 igual a 5. Voy a crear la función incrementar, donde me llegue aquí un número, y lo que haga es incrementarlo. Recordemos que si yo hago esto, me genera un error. ¿Por qué? Porque es inmutable. ¿Qué pasa si yo quiero modificar dentro de la función el valor que le estoy mandando? Entonces tenemos que colocar la siguiente estructura, que es el inout. Aquí. Inout. El inout me especifica que viaja como tal el puntero, de tal forma que yo lo puedo modificar dentro de la función y se va a modificar la variable. Entonces hagamos un ejemplo, mire. Si yo coloco aquí n4, me tiene que colocar aquí a la derecha el valor, que es 4, ¿verdad? Entonces voy a incrementarlo. Incrementar n4. Aquí nosotros tenemos que especificarlo con... hasta más escrito. También el nombre externo. Así, con i. Con la dirección del puntero. Miren que inicialmente n4 es 4. Después de que yo lo incremento, n4 ya es 5. Entonces ya lo podemos modificar dentro de esas estructuras del bloque de código. Si no especificamos el inout, entonces de alguna forma nos llegan, pero son inmutables. ¿Sí queda claro? Listo. Eso es como lo más raro que vamos a encontrar en Swift, esta parte de aquí. Del resto, pues sí es muy familiar a todo lo que hemos venido trabajando. Para clases, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Una clase, pues, sería simplemente class y el nombre de la clase. Si nosotros queremos colocar un constructor, lo vamos a hacer con la palabra reservada init. ¿Listo? Nosotros podemos tener más de un constructor, entonces podemos especificarlos, no va a haber ningún problema. Para crear un objeto, nosotros no necesitamos la palabra reservada new, simplemente invocamos el constructor de la clase que nosotros necesitamos. Y si queremos hacer un destructor con el de init, ya lo podemos hacer. ¿Listo? Algo muy importante en todo esto es que cómo se hace la gestión de memoria de clases en Swift. Recordemos, por ejemplo, que en Java pues está el recolector de basura, el cual cada tanto tiempo verifica si una clase Java, pues un objeto, perdón, no está en uso, entonces lo libera. Aquí hay algo similar. Lo que hay es un contador interno. Cada clase tiene un contador de referencias. Entonces, si yo quiero un objeto y se lo asigno una variable, el contador se incrementa en 1. Si ese mismo objeto se lo asigna otra variable, se incrementa en 2. Y así sucesivamente. ¿Cómo sabe pues el sistema si debe liberar la clase o no? Pues el contador está en 0. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente fijar las variables a nulos para liberar memoria. ¿Listo? Con ello ya tendríamos un buen rendimiento. Simplemente especificándolo a nil, se libera. Aunque Swift también tiene un sistema que es un recolector de basura muy similar al de Java. O sea que a pesar de que nosotros no lo hagamos, va a llegar un punto en que el objeto, por la paradigma de tiempo y espacio, pues se va a liberar, ¿no? Bueno, nosotros también podemos especificar las propiedades get y set. Una propiedad en Swift, recordemos entonces que un atributo, por ejemplo en Java hagamos la analogía, si yo quiero crear los accesos, tengo que crear los métodos set y los métodos get. En Swift, como tal, una propiedad me encapsula, el get y el set.
pero si nosotros queremos modificarlo, lo vamos a hacer de la siguiente estructura. Entonces, var propiedad del tipo, llaves, el get y el set. ¿Listo? Y la herencia, con la sintaxis de C#, dos puntos, y la clase padre. No es más. Bueno, el último serían los protocolos. ¿Qué es una interfaz en Java? La clase interface. Ajá, son simplemente declara funciones y constantes, ¿no? De alguna forma. Aquí en Swift se denominan protocolos. Entonces un protocolo realmente tiene más potencia es más flexible que en Java, debido a que podemos declarar funciones, pero también podemos declararlos como opcionales y obligatorios. Entonces, cuando implementemos un protocolo, no necesariamente tenemos que implementarlos todos los métodos, sino solo los que lo requieren. ¿Listo? Y de acuerdo al comportamiento que nosotros queramos dar. Listo, muchachos, no es más. Con ello, pues damos la pequeña introducción de Swift. Vamos a hacer una aplicación, una calculadora, para que podamos ver cómo se hace. Vamos a cerrar el cosito que abrimos, muchachos, aquí en X. En Xcode vamos a crear un proyecto. Entonces, create new Xcode project. ¿Listo? Voy a sacar aquí la lupa para que lo puedan ver. Listo. Será aquí. Recuerden que para cerrarlo, los botones de maximizar, minimizar y cerrar no están ubicados a la derecha como en Windows, sino a la izquierda. ¿Listo? Le damos aquí en la segunda opción. Nosotros vamos a tener aquí, miren muchachos, la plataforma a la cual nosotros queremos desarrollar nuestra aplicación y distintos templates. Entonces, un master detail, que fue como el que hicimos en Ionic. Bueno, basado en páginas, en pestañas, etc. Bueno, una aplicación de mensajería. Vamos a seleccionar siempre en el curso el Single View Application, ¿listo? Lo seleccionamos y le damos en Next. Nosotros, aquí, ¿qué tanto tenemos que colocar? El nombre del producto es el nombre de la aplicación como tal, la que se mira cuando ustedes ya están en el iPhone. Entonces, lo voy a llamar calculadora. El nombre de la organización, la empresa como tal, y el identificador. Entonces, por ejemplo, Nicauca. Ese identificador es único, ¿listo? En todo el App Store. Por lo general, cuando ustedes compran la cuenta, Apple les da el identificador. No hay problema de que nosotros creemos el proyecto así, que después lo podemos cambiar, ¿listo? Aquí en el lenguaje, nosotros podemos cambiarlo entre Swift y Objective-C y los dispositivos que nosotros queremos abarcar. Como hemos seleccionado una aplicación iOS, entonces eso solo corresponde al iPhone y al iPad, ¿listo? Universal implica que desarrollamos una aplicación para los dos dispositivos a la vez. ¿Qué diferencia hay que yo desarrolle una aplicación por aparte en iPhone y por aparte en iPad? Que si el cliente compra la aplicación, si los desarrollo por aparte, tiene que comprarla 2 veces. Si no, lo compra una vez. ¿Cuál es mejor según ustedes? Sí, realmente mejor es que haga una compra, porque así hay más fidelización del cliente, ¿no? Claro, si él tiene que comprarla 2 veces, realmente va a buscar otra alternativa. Aquí vamos a tener, bueno, para pruebas unitarias, pruebas de interfaces gráficas. Core Data, ¿qué es? Core Data es un motor de base de datos propio de Apple. Es como SQLite, entonces, bueno, por ahora no lo vamos a marcar. Vamos a dar siguiente. Aquí nos abre la carpeta donde queremos guardarlo. Por defecto los guardo aquí en proyectos, entonces crear. Listo. Vamos a ver la estructura de nuestro proyecto Xcode. Para que podamos, bueno, manejarlo mejor, ¿listo? Por lo general en Xcode nosotros tenemos 4 secciones. Entonces, voy a desplegarlas todas, ¿listo? A la izquierda vamos a tener la estructura del proyecto, en el centro el contenido del elemento seleccionado, a la derecha el panel de propiedades
Y abajo, la consola y depuración, ¿listo? Nosotros, en la esquina superior derecha, aquí donde están estos tres botones, podemos ocultar cualquiera de los tres paneles que rodean el contenido, de tal forma que tengamos más visibilidad. Aquí nosotros podemos abrir dos pantallas a la vez, ya vamos a entrar en detalle de estos dos. Aquí en la parte superior puedo seleccionar el proyecto. Si yo escojo Cross Platform, vamos a tener más proyectos, uno para Apple Watch, otro para iPad y iPhone, otro para Apple TV, y puedo seleccionarlo. En este caso también puedo seleccionar el dispositivo en el cual yo quiero simular. ¿Listo? Y si le damos play, pues se va a ejecutar. Aquí tenemos la solución como tal, que es calculadora. Si yo la selecciono, vamos a encontrar todas las características de nuestra aplicación. Aquí yo puedo cambiar el identificador, en caso de que lo necesiten, la versión de la aplicación y el build. ¿Cuál es la diferencia de los dos? La versión solo es la que se le muestra al usuario y el build es el número ya real, el cual si yo no quiero lanzar una actualización, tengo que incrementárselo. Aquí la orientación que aceptamos, el landscape, portrait, los iconos, etc. Aquí hay una pestaña que son las capacidades. Si nosotros queremos utilizar, por ejemplo, mapas, notificaciones, compras dentro de la aplicación, sí. Algo muy importante es que cuando ustedes compran la cuenta, entonces aquí tienen que iniciar sesión. Iniciar sesión con su cuenta y ya descargan todos los certificados que ustedes hayan creado en la plataforma web. ¿Listo? ¿Para qué? Para que ya lo puedan probar en un celular o para que lo puedan publicar. Algo muy distinto a lo que es en Android es que nosotros publicamos a la persona desde el store. A pesar de que podemos verificar que se ha instalado la APK en Android, pues desde aquí directamente lo subimos. ¿Listo? Bueno, aquí a la izquierda, muchachos, en la estructura del proyecto, nosotros tenemos dos carpetas. La primera, la segunda de Product son los resultados, las salidas, y ya la carpeta de nuestro proyecto. Aquí nosotros vamos a tener distintos archivos, entonces voy a empezar. El App Delegate es la clase que administra todo el ciclo de vida de la aplicación. Entonces, aquí se van a invocar métodos que se invocan pues, de forma automática de acuerdo a los estados de la aplicación. Así, métodos importantes, did finish launching with options, se invoca cuando la aplicación ya se lanza, o sea, ya está visible por el usuario. Aquí hay una cuando pasa a estar a background, cuando pasa a foreground, entonces cuando la ocultamos, cuando se vuelve a mostrar, etc. ¿Listo? ¿Para qué me sirven estos métodos? Cuando ustedes utilicen, por ejemplo, muchos frameworks, se inicializan aquí como el de Facebook, si quieren hacer la inicialización, el de Gmail, las notificaciones push se configuran de esta forma, ¿listo? Vamos a ver qué más tenemos. Vamos a tener el View Controller, que es la pantalla que viene por defecto. Entonces, así como nosotros teníamos en Ionic, que se creaba la pantalla Home, que venía por defecto, la pantalla por defecto es el View Controller. El Main Storyboard, vamos en ese archivo a diseñar nuestras interfaces gráficas. ¿Listo? En Assets, todavía no voy a abrir el Storyboard, en Assets nosotros podemos crear recursos. Entonces, un recurso como imágenes, si ustedes se encuentran aquí con la aplicación, realmente yo tendría que tener múltiples archivos para cada dispositivo. Pero yo los agrupo en este recurso que se llama AppIconf. Algo que sí es muy para revisar la calidad de los iconos. Con un icono o una imagen que esté mal colocado en una resolución de la web, va a ser la publicación. Entonces siempre tiene que estar muy bien el diseño. El launch screen es el splash, nosotros lo podemos diseñar. Y el info list simplemente son variables que nosotros podemos configurar. Aquí nosotros podemos agregar la que nosotros queramos, ¿listo? O podemos crear otros archivos de ese tipo para crear recursos. Bueno, vamos
a inicializar, vamos a diseñar nuestra calculadora muy básica, con 2 entradas de texto y 4 botones. ¿Listo? Para ello vamos a hablar de algunos views que encontramos en iOS, que son muy básicos. Nosotros, ¿qué tanto vamos a encontrar? Esas las podemos personalizar. Aquí nunca vamos a programar la interfaz, entonces simplemente es un drag and drop. La podemos hacer pues, en el código, pero más que todo si la interfaz gráfica es dinámica, pero entonces es mejor evitarlo. Sí he visto varias aplicaciones que para garantizar como que sea responsiva la aplicación, pues todo lo hacen por código, pero es una mala práctica. ¿Listo? Eso lo vamos a hacer y vamos a ver qué prácticas debemos de tomar. Además, vamos a encontrar, bueno, los botones. Como dice el nombre, es un botón normal. Un text field para el ingreso de texto. Aquí es muy importante también especificar el tipo de teclado, porque de acuerdo a ello, pues se va a mostrar el teclado digital. El Image View, si queremos colocar una imagen. Aquí tenemos controles muy distintos también a lo que encontramos en otras plataformas. No sé si alguno alcanzó a ver este en Ionic, que es el control segmentado, el cual es como si fueran pestañas. Solo puede haber un estado a la vez. El stepper, que puede ser como por pasos, para incrementar tantas unidades o decrementar. El switch, que puede ser en on-off, ¿listo? Y un slider, para asignar un valor. Listo, vamos a empezar a diseñar nuestra interfaz. Entonces, listo. Vamos a abrir, muchachos, el main storyboard. Cuando uno está comenzando es muy común confundirse entre esos dos archivos y no falta que ustedes diseñen toda esa interfaz aquí, que no les va a servir para nada, ¿listo? Va a generar muchos errores. Entonces recuerden, en el main storyboard. Aquí lo que nosotros vamos a tener es que con un solo clic lo abren, listo, no tienen que darle doble clic porque lo abren en otra ventana. Esto de aquí, muchachos, se denomina una escena. Entonces, una escena, ¿por qué está compuesta? Está compuesta por un view controller, que sería el controlador que me va a gestionar una vista, un view. ¿Sí queda claro? ¿Por qué se llama storyboard este documento? Porque yo en este documento puedo especificar varias escenas y la relación entre ellas. Entonces yo puedo decir que en esta pantalla voy a hacer una navegación a otra pantalla y así sucesivamente. O me puedo regresar. Entonces miren, en el panel de la derecha, aquí abajo, vamos a encontrar la librería de objetos. Seleccionen el círculo, ¿no? Para que nos aparezca. Aquí nosotros vamos a tener un filtro. Entonces, para que no estén buscando, ¿no te aparece? Aquí en el filtro vamos a buscar un label. Y aquí está. Entonces lo voy a arrastrar. Listo. Ese para el título que diga calculadora. Voy a agregar 2 entradas de texto. Aquí están las entradas de texto y las arrastramos. Recuerden que vamos a agregar 2. Listo, empecemos con esos elementos. Nada más. Agregamos entonces un label y 2 text field. ¿Listo? Aquí están estos dos. ¿Sí? No es tan fácil como hacer un drag and drop. ¿Por qué? Porque en sus comienzos, pues Apple sí tenía una proporción entre pantallas que era muy estándar, pero ahora tiene una amplia gama de dispositivos. Entonces, eso empezó a arrancar con el iPhone 6, que empezó a sacar el iPhone 6 Plus, que era mucho más largo, y también con el 7. También es el iPhone 4, que es mucho más compacto y pequeño. Entonces, tenemos que hacer que nuestras interfaces sean responsivas. Para ello, hay varias estrategias.
Vamos hoy a ver algo lo más simple. ¿Listo? Después veremos lo que es el auto layout. Primero vamos a empezar a personalizar nuestros elementos. Entonces, miren, por ejemplo, nosotros aquí le podemos colocar un ancho y un alto a este texto en el panel de propiedades. Aquí vamos a tener los siguientes elementos. Entonces, para que no se les olvide, porque es muy importante. Aquí tenemos unos iconos en la parte superior. ¿Sí miran? Esta hoja es el inspector del archivo. Él simplemente me da información del archivo en el cual estamos. ¿En qué archivo estamos? En el storyboard. ¿Listo? El siguiente es el de ayuda. Entonces él les dice, mire, él sí nos dice ya ayuda del elemento que está seleccionado. Entonces aquí nos dice que es un label, bla, 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 la descripción de la clase. Por acá abajo nos muestra ejemplos, etc. ¿Listo? La documentación la podemos ver aquí. Este, como un carnet, es el inspector de identidad. ¿Para qué me sirve el inspector de identidad? Para que ese elemento vincularle un comportamiento con una clase. ¿Listo? Este que aparece aquí como el de un slide, como la flechita hacia abajo, es el inspector de atributos. Aquí podemos modificar todos los atributos y propiedades de ese view. ¿Listo? El que parece una regla es el inspector de tamaño. Entonces, si a ustedes de pronto les parece complicado ubicarlo por aquí, que no es complicado, lo pueden hacer por acá. Entonces, para que tengan valores más exactos, tanto de ancho y alto como de la posición X y Y. Y el último, que es una flecha, es el inspector de conexiones. ¿Listo? Ya vamos a ver qué son las conexiones y para qué las vamos a usar. Primero, nos vamos al inspector de atributos. Aquí, debajo de text, le voy a colocar calculadora. Aquí en font, voy a darle clic en la T y voy a seleccionar un font. ¿Dónde estás? Perdón, aquí abajo en Style, lo voy a colocar en Ultra Light para que sea muy delgado y lo voy a aumentar el tamaño, por lo menos a un 28. Entonces, miren, le di clic aquí en la T, le colocamos un estilo Ultra Light y Size 28. Aquí en el texto, entonces, calculadora y Enter. Ya tenemos el estilo. Voy a alinearlo que esté centrado. Si ustedes se dan cuenta, pues casi no hay que programar nada, ¿no? Todo es drag and drop. Pero uno muchas veces, a pesar de que sea como sencillo, entre comillas, extraña la programación porque pues uno puede cometer aquí muchos errores. E identificarlos es más complicado. Voy a hacer, muchachos, que los text field, si miran, me ocupe hasta el borde de la margen, tanto izquierda como derecha. Listo. ¿Qué tantos elementos les podemos colocar? Entonces, miren, aquí tenemos el placeholder, que es la marca de agua, número 1. ¿Listo? Y le voy a colocar aquí el placeholder número 2. Listo. ¿Complicado? No. Habíamos dicho, entonces aquí es donde viene el meollo del asunto, que tenemos distintas gamas de dispositivos. Entonces, miren, aquí abajo, aquí nos dicen qué dispositivo nosotros estamos diseñando. Estamos diseñando para un iPhone 7. ¿Qué pasa si yo lo reduzco a un iPhone 4? ¿Qué pasa, muchachos? Se cortaron, ¿no? Los text fields. Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacer que sea responsivo de una forma muy simple. ¿Listo? Voy a regresar al iPhone 4. Perdón, al iPhone, estábamos en este, ¿no? iPhone 7 Plus. Ajá, no, en este estábamos. En el iPhone 7, eso. Y para hacerlo responsivos, voy a seleccionar primero la calculadora. Miren que él tiene una margen izquierda y una margen derecha, ¿verdad? Entonces, miren, aquí en el inspector de tamaño, que es la regla, me aparece una herramienta para que se autoajuste. ¿Listo? Voy a marcar la margen derecha. Eso implica que se conserve. Y voy a decirle que se expanda en ese eje. Entonces marco el horizontal. Ya fácil, ¿no? Como seleccioné la margen de la derecha y el centro, miren aquí la simulación. El elemento crece a lo ancho. ¿Sí queda claro? Fácil, ¿no? Claro que aquí uno con el auto layout se puede complicar lo que quiere. Ya van a ver que les va a gustar. Vamos a hacer lo mismo
con los dos text field. Entonces selecciono este. Lo mismo, ¿no? Miren, margen derecha y centro. Ahí crece. Sería el segundo. Margen derecha y centro. Y él crece. ¿Sí? Esto, cuando tenemos elementos que ocupan todo un espacio, tan en ancho, pues es muy fácil. Pero cuando ya tenemos interfaces más compuestas, esta herramienta se queda corta. ¿Sí? Ahora probémoslo en el iPhone 7, a ver si se corta. En el iPhone 4, perdón. Miren que en el iPhone 4, en el 4S, ya se mira muy bien. Ya no se cortó el text field. Y el título quedó centrado. Listo. Continuamos. Voy a seleccionar entonces el text field y en el inspector de atributos. Por aquí hay una opción que se llama Keyboard Type. Y voy a decir que sea Number Pad para que me aparezca el teclado numérico. Lo mismo para el segundo text field. Entonces, Keyboard Type, Number Pad. Listo. Algo que en Android, cuando tenemos, es muy simple, y casi nunca pensamos en hacerlo, es el manejo del teclado. Por ejemplo, si yo selecciono ese text field en la base de teclado, cuando yo termine de escribir, me aparezca en el teclado el botón de siguiente y me sale el focus, el siguiente campo. Esa línea y ya no aparezca el siguiente, sino que me sale y se oculta el teclado. Eso en Android, cuando programemos, es automático. Pero aquí en iOS toca programarlo de cero. Entonces, eso sí les voy a mandar un video para que lo analicen, ¿listo? Pero sí realmente es algo muy complicado que no debería ser así, ¿listo? Así como en iOS hay cosas como que son muy fáciles comparado en Android, hay cosas que también se complican mucho. Listo. Ya con esto, muchachos, vamos a agregar los botones. Entonces voy a agregar 4 botones. Buscamos en el filtro Button y lo arrastro. Es el de sumar, el de restar, el de multiplicar y el de dividir. Listo. Voy a cambiarles aquí en inspector de atributos. Me aparece debajo de title el texto. Entonces sería sumar, restar, multiplicar, el tamañito, y dividir. Listo. ¿Qué les pareció el diseño en iOS? ¿Complicado? No. Realmente sí es muy fácil. Ya con eso acabamos. En la mayoría de los elementos sí tenemos que hacer un drag and drop. Vamos a implementar la lógica para que esto funcione. ¿Listo? Por último, muchachos, vamos a agregar un texto, un label, para mostrar el resultado de las operaciones. Entonces, aquí en el filtro, voy a buscar un label y lo arrastramos. Este label va a tener el contenido que sea 00. Le voy a aumentar el tamaño de la fuente, por lo menos a unos 35. Y también le voy a colocar un estilo que sea ultra light. Listo. Bueno, podríamos hacerlo más grande, ¿no? Pero por ahora con lo que hemos visto, para que no se nos descuadre. ¿Sí queda claro, muchachos, la interfaz gráfica? Lo que hemos hecho son cosas muy básicas. ¿Listo? Bueno. Vamos a implementar la lógica. ¿Qué necesitamos? Aquí no existe un enlace a datos como existe en Angular. En Angular, el template tiene acceso a todas las variables o funciones del componente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vincular esta interfaz gráfica con nuestro comportamiento del control? Nosotros tenemos que colocar referencias. Para que nos damos un view a una variable. Y le hacemos un comportamiento a una función. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Para
ello, entonces abramos el View Controller. Aquí, muchachos, en el View Controller, a ver qué cosas nuevas tenemos. Importa el módulo de interfaz gráfica de usuario. Tenemos la clase que se llama View Controller, que hereda de UI View Controller. Tenemos el método ViewDidLoad. El método ViewDidLoad es cuando la interfaz gráfica ya se termina de cargar. ¿Listo? Y el DidResiveMemoryWarning se invoca cuando sucede una alerta de memoria. Entonces, por ejemplo, si yo tengo muchas imágenes o un video cargando, si me sale la alerta de memoria, me debería liberar recursos en ese espacio. ¿Listo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Mire, voy a declarar las propiedades de clase para que podamos manipular los views del tiempo de ejecución. Debería declarar dos, ¿no? Que son para obtener los textos de los text fields para poderlos multiplicar, perdón, ¿sí? Entonces sería var, lo voy a llamar num1, de tipo UI text field, y si lo dejo así, solito, me genera un error. ¿Por qué? Porque recuerden que todas las variables son inicializadas. Entonces le voy a colocar el de obligatorio para decirle al compilador que ya va a estar inicializado en un futuro. ¿Listo? Lo mismo sería var num2 2.ui text field. Listo. Estas variables las voy a enlazar con los views que tengo en el storyboard. ¿Cómo lo hago? Le voy a colocar la anotación con agr2 de la arroba iboutlet y también iboutlet. Esa anotación me implica que estas dos variables que yo he creado ahí se van a conectar con la interfaz gráfica del usuario. ¿Listo? Una agr2, ajá. Sí, creo que es con agr arroba o con control Q se sale del Xcode, entonces no lo hagan, ¿listo? Con agr2. Ya con eso, entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí a la izquierda de las variables me aparecen círculos como vacíos, ¿sí? El que esté vacío implica que no se ha conectado. Entonces vamos a hacer la conexión. ¿Todos aquí? Para conectarlo nos vamos al storyboard. Tenemos que seleccionar el View Controller. Para seleccionarlo le damos clic aquí en el botón amarillo. En el storyboard, ¿no? Ah, ¿qué fue que hice? Y les acabé de decir, ¿no? Sí, no, eso es un ejemplo, muchachos. Sí, no deben de hacer esto. Así es como no se hace, ¿eh? Bueno, voy a diseñarlo así súper rápido. En el main storyboard, ¿no? El label, dos text field, 4 botones. Y otro label para el 00. Entonces hemos dicho que se me llegue.
Bueno, aquí lo cambié un poco el diseño. Si ustedes se dan cuenta, el último label hice que ocupara todos esos espacios y le coloqué la siguiente configuración. Entonces, que conserve las márgenes en todos los lados y que crezca en la altura y en el ancho. ¿Listo? Ahora sí ya. Miren, seleccionamos el View Controller, aquí en el círculo amarillo, y en el inspector de conexiones nos aparecen los outlets que nosotros especificamos por código. Aquí me aparece, miren, outlet num1 y num2. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente, del círculo, clic sostenido hacia el elemento. Y del círculo, clic sostenido hacia el elemento. Y ya. ¿Qué les parece complicado? Y ya. De esa forma ya están vinculados. Vamos a hacer con las funciones. Entonces, para la función, tenemos que especificar, en lugar de outlet, tenemos que especificar action. ¿Listo? Voy a declarar una función, entonces, que sea sumar. Entonces, func, sumar. Aquí me podría llegar el view si yo lo quiero, entonces sender 2 puntos UI button. ¿Para qué sirve este guión bajo? Para no especificar el nombre externo. Entonces aquí le voy a colocar IB action. Listo, hagamos para la función para restar. Sender UI button. IB action. IB action multiplicar. Y me falta solo dividir. Listo. ¿Cómo vinculo estas funciones a los métodos? Exactamente igual a como lo habíamos hecho para el outlet. ¿Listo? Lo hacemos en el storyboard. Miren, muchachos, en el storyboard, en el inspector de conexiones, al final me va a aparecer los actions que nosotros definimos. Miren, div, mul, rest y sumar. Si yo selecciono div y lo arrastro al botón de dividir, me aparece un menú contextual con todos los posibles eventos que me dispara ese botón. Entonces, ¿cuál es el evento de clic? El evento de clic es un touch up. O sea que toco y levanto. ¿Listo? Y tiene que estar dentro del botón. Ajá, entonces está aquí. ¿Listo? Lo selecciona. Lo mismo para todas las demás funciones. Lo mismo para multiplicar. Para restar. Y para sumar. Y listo. ¿Les pareció complicado? No, no. Realmente, pues, realizar esto, pues, no tiene ciencia. Pues es muy fácil. Es por ello que es más simple que programar en Android si es iOS, ¿listo? Obviamente con Swift. Si programáramos con Objective-C, ya sería un poquito más complicado, ¿listo? Hacer todo esto. No, todo lo podemos manejar a través de las propiedades de las imágenes, colocar fondos, todo ello, ¿listo?
Las animaciones también, bueno, iOS tiene un framework de animaciones, tiene dos. Uno que es el Physics y otro, bueno, que es la animación tradicional. Por lo general las animaciones sí se programan, o sea, no los vas a hacer aquí. Pues eso te toca crear ya módulos aparte, ¿no? Una clase dedicada para animaciones, para que sean utilizables y todo el cuento. Sí lo puedes hacer, o sea, no habrá ningún problema, ¿no? Realmente, Android actualmente tiene un esquema de animaciones muy similar al de iOS. El de Physics es muy interesante, porque se comporta con leyes físicas. Por ejemplo, yo podría darle clic a un botón y mandarlo con una velocidad hacia arriba y colisiona con otros elementos y se esparcen y todo, es muy chévere. Si nos alcanza el tiempo lo vemos, ¿listo? Por lo general esos tipos de frameworks de animaciones los doy en un curso más avanzado, los que se los dicto a empresas más que a los estudiantes. Pero pues si alcanzamos, de pronto sí podemos ver. Vamos a crear, muchachos, miren que aquí ya me aparecen marcados las funciones, ¿listo? Significa que ya están asignados. Nos faltó un outlet que fue el label, ¿no? De resultado. Listo. Ahora hacemos la conexión, ¿listo? Vamos a crear entonces, a hacer que esto funcione. Voy a crear una función que me devuelva los operandos. Entonces, boom. Entonces, getNumbers, que me retorne una tupla con el número 1 de tipo int y el número 2 de tipo int. Aquí, muchachos, no existe como tal los accesos como en Java, que es, si quiero acceder a un valor lo hacemos a través del get y si lo quiero modificar a través del set, sino que simplemente invoca el nombre de la propiedad. Entonces sería el let n1, como llamamos la variable, let n1 de tipo int igual a int, voy a hacer la conversión de texto entero, ¿listo? Sería num1.text. Aquí me genera un problema y es que el texto no tenga texto, entonces texto es opcional. Yo aquí tendré que validarlo, ¿listo? Vamos a hacer validaciones. Voy a colocar el símbolo de exclamación para asumir que yo lo tengo, ¿listo? Listo. Lo mismo, entonces hacemos retorno otro. Bueno, lo mismo aquí, ¿no? Puede que esta conversión no sea exitosa. Entonces, puede retornar un turno. Yo le coloco aquí un símbolo de exclamación para decirle que se exitosa. Probablemente habría que hacer las validaciones. Voy a recuperar el número 2. Entonces sería let n2 de tipo entero igual a int entre paréntesis num2.text obligatorio y lo que voy a retornar es una tupla. Entonces n1, n2, n2. Listo, muchachos. Bueno, para eso nos sirven las tuplas, no más que todo para si yo quiero devolver más de un valor en una función. Para sumar, entonces, voy a declarar las variables let n1, n2 y le asigno getNumbers. De aquí ya puedo operar directamente. Entonces, a resultado, result.text, le asigno, vamos a utilizar aquí interpolación, el backslash lo sacan con algr y menor. Sería n1 más n2. Aquí abajo sería let
n1, n2 igual a getNumbers result.text igual n1 más, menos n2. Let n1, n2 numbers result text igual. Recuerden, ¿no? El backslash lo sacan con algr y menor. n1 por n2. Y let n1, n2 result.text igual a n1 entre n2. ¿Listo? Y acabamos el código. ¿Qué les pareció complicado? ¿Sí? Realmente no, ¿no? Entonces, más que todo, o sea, ustedes siempre se van a mover en este ámbito. Aquí hemos visto como gran parte del comportamiento que uno esperaría en el desarrollo de una aplicación como tal de iOS. Vamos entonces a probarlo. Recordemos que el resultado no está conectado, porque lo agregamos después. Entonces, en el main storyboard, el inspector de conexiones, voy a conectar resultado con el 00. Aquí voy a ejecutar un iPhone 7. Entre más grande el iPhone, más lento va a ser la carga. Entonces, si su computador de pronto la máquina virtual pues no tiene mucha capacidad, le recomiendo un iPhone 5, ¿listo? Para ejecutarlo. Si ustedes se dan cuenta, me aparece todo grande el simulador, ¿listo? Ustedes pueden modificar el tamaño con Windows 1, 2, 3 y 4 para hacerlo más pequeño. Miren, muchachos, entonces empezamos a escribir. Se me olvidó colocarles el pad. Con Windows K pueden ocultar y mostrar el teclado, ¿listo? Eso que estoy haciendo aquí no se puede hacer en un iPhone, porque solo tiene un botón. Entonces eso hay que programarlo, ¿listo? Aquí sería, por ejemplo, 10 y 2. Yo lo sumo, lo resto, lo multiplico y lo divido. ¿Listo? ¿Qué les parece complicado? No. Bueno. No, pues un error, ¿listo? No, tenemos que validarlo. Entonces, si le colocamos un 0, deberíamos de colocar un mensaje, ¿no? Etcétera. Claro, y también tenemos que validar si es vacío. Una forma de validarlo sencilla es obtener el texto y concatenarle un 0 antes. O sea, que si es vacío, pues va a tener que ser la conversión. ¿Listo? Bueno, ¿a todos les funcionó? ¿Alguien tuvo problemas? Aquí el problema es la máquina virtual más que el desarrollo, ¿listo? Bueno, muchachos, vamos a continuar entonces el funcionamiento y ya con ello terminamos, ¿listo? Es posible que el día de mañana no haya clase, porque es la presentación de electivas, ¿listo? Sí, ya la presentación de electivas. Entonces, me toca presentar 2 electivas, no sé si móviles y ubicuas. Entonces, no sé si iniciamos tarde la clase de mañana, tipo 7, como para no tener problema, o no sé si ustedes van a ser asistentes de la presentación para no dictarla. En tal caso, pues yo daría un video para que ustedes se les atrasen todo el fin de semana y se puedan divertir, ¿listo? ¿Sí? Bueno.
La sustentación va a ser mañana o el viernes en la mañana. Entonces, yo voy a estar, pueden ir mañana o el viernes. Si tienen dudas, pues se acercan mañana y les califico de una vez, ¿listo? Sí, en mi oficina, en la 107 de del IPET. Voy a estar desde las 9 hasta las 12. ¿Sí? El viernes hasta las 11. ¿Listo? Si en tal caso pues no he calificado a todos, pues ya les notifico para sacar otro espacio en la tarde. Más probable que salga mañana que el viernes. ¿Listo? Bueno. Nosotros, si queremos mostrar listas, realmente en Ionic pues será muy simple, simplemente era un for de cards y ya. Aquí nosotros tenemos un elemento especializado que es el Table View. El Table View lo que me va a permitir es mostrar distintos elementos en forma de lista. Además de que una lista puede contener secciones. Entonces puede tener un título, contenido. Cada elemento de la fila es un Table View Cell, de tal forma que yo puedo especificar la celda para la lista. ¿Listo? Y especificar un diseño personalizado. Si nosotros queremos implementar el conjunto de datos que va a mostrar en la lista, tenemos que implementar un protocolo. Entonces, por lo general, todos los views pueden tener dos tipos de protocolos. Los data source, que me dan los métodos para yo poder dar los elementos, y los delegate. Un delegate, como tal, me dispara eventos de acuerdo a acciones. Por ejemplo, cuando yo le doy clic a un elemento de la lista, entonces me invoca un evento. O para llenar la lista, entonces sería el data source. ¿Listo? Bueno, no sé si hacemos un ejemplo rápido, aunque ya que terminamos clase, ¿no? Ya son faltan 8. Hagamos una cosa, muchachos. Entonces, terminemos clase aquí. Yo les escribo por Piazza para que estén pendientes de la clase de mañana. Y en tal caso, mañana mismo subo por lo menos 2 videos. ¿Listo? Para que el fin de semana pues vayan adelantando. Recuerden entonces que el objetivo es terminar el viernes de la próxima semana a ellos. Para empezar año. ¿Listo? Desde las 9. Listo.